Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, como siempre lo he dicho, para no entrar en redundancia y hacer una salvedad, por ende, para un mundo internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos bendiciendo. He recibido llamadas, email, correos, mensajes por WhatsApp, a mi número telefónico, de gentes agradecidas por estos mensajes o enseñanzas que estamos dando a través de la web. Y es mi más grande llamado, después del llamado de la salvación que Dios me hizo el llamado a la santidad, me hizo un llamado a la fe, y al atender de atención y de entender de ese llamado que Dios me hizo, pues recibí el llamado al ministerio, este ministerio de la enseñanza, que, como digo el apóstol Pablo, ay de mí si no me ocupo de este hermoso llamado que Dios me ha hecho. Agradezco a todos los que han orado por mí, que sé que hay personas que han estado orando por mi persona, sé que lo hay. Agradezco a todos los que han compartido estos mensajes, sé que lo han hecho. Y también agradezco a todos los que generosamente han aportado una ofrenda para este ministerio, que tanto, oído que tanto la necesitamos. Sí, porque el llamado que Dios me hizo, eso está bueno. La unción, el Espíritu de Dios que Dios puso en mí, eso está bien. La gracia que Dios ha puesto en mí, eso está bien. Todo eso está bueno, pero sin dinero esto no camina. Así de sencillo. Eso, damos gracias por los que han aportado a este ministerio una ofrenda generosa, que han recibido y han entendido el llamado y el compromiso que tienen con aquello que los instruye en la palabra, como dice el apóstol Pablo. Vosotros, que dice que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Este es nuestro estudio número 21. Presten muchísima atención, porque el mensaje que Dios me dio no es un mensaje de ofertas. Y si hay alguna oferta, porque te enseño algún beneficio, legado, bendición, promesas de parte de Dios, pues también te enseño las demandas. Esto no es cuestión de profetizo, decreto. Esto es cuestión de entender los principios del reino eterno que están implícitos en todas las bendiciones, en todas las promesas, que eso está implícito. No es un mensaje lleno de ofertas, un mensaje sensacionalista que llega a las emociones. No, lo mío es presentarte verdades del reino para que las puedas entender, formar un carácter, caminar en ella y poder ser bendecido en todas las áreas, en todas las extensiones de parte del Eterno. Estamos tocando, de nuestro estudio, repito, número 21, estamos tocando los beneficios de la justicia. Ya hablamos que obtenemos la vida de Dios, se nos fue impartida la justicia, a causa de la justicia tenemos la vida, tenemos el mismo nivel de justicia que tiene Dios, eso lo explicamos. Hablamos acerca de lo que es la justificación de Jesús, para poder entender esto del mismo nivel de justicia que tiene Dios, lo tenemos nosotros. Otro de los beneficios es que pasamos a tener una relación recíproca de padre e hijos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Eso lo explicamos ya en nuestros estudios pasados. Hablamos que los mismos privilegios que tiene Jesús como hijo los tenemos nosotros también. Somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Eso nosotros lo explicamos. Hablamos de la unigenitura y primogenitura de Jesús, como Jesús viene al mundo como el unigénito
y resucita de los muertos como el primogénito. Quien tenemos sentado a la diestra del Padre es el primogénito Hijo de Dios. ¿Quién fue el unigénito Hijo de Dios? Eso lo explicamos bien acerca de lo que es la unigenitura y la primogenitura. Otro de los beneficios de la justicia, que ya lo explicamos, es que tenemos libre acceso al verdadero lugar santísimo. Eso nosotros lo explicamos bien. Entramos 24 horas al día, lo podemos hacer independientemente de dónde estemos, cómo estemos, podemos sentar ante la presencia de Dios 24 horas al día. Eso ya nosotros lo hablamos. Y en este tópico que quedamos en este tópico, que tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relaciona a ello. Este tópico nosotros tratamos parte de ellos. Hablamos del cántico de victoria que el apóstol Pablo da, que está en la primera carta a Corintios, el capítulo 15, el verso 55 al 57, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, que el término no aparece sepulcro, no aparece, aparece muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros lo tratamos ya. ¿Okay? Hablamos de la condición del hombre sin la justicia de Dios. Lo explicamos. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en este tópico? Porque cuando hablamos que uno de los beneficios de la justicia es que nosotros somos libres de la condición de pecado en la que estábamos. Y podemos ser libres de la adicción del pecado en el que nosotros veníamos caminando. Y que todavía a veces el alma quedó viciada y acostumbrada a hacer ese pecado. Eso de que tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relacione a ello. Por eso tratamos en el libro de los Romanos que el apóstol Pablo escribe, el capítulo 7. Lo explicamos bien, que allí Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente, que sí hay pasajes en las Escrituras donde se habla del conflicto interior en el creyente, el caso de Gálatas 5, 16 en adelante. Digo, pues anden en el espíritu y no se te cegue el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se pone entre sí para que no haga lo que quisieren. Eso está allí. Si hay un conflicto interior en el creyente, que es lo que se conoce como guerra, porque el término guerra sí se utiliza en el texto sagrado para referirse al conflicto interior en el creyente y para referirse desde el punto de vista secular, cuando Jesús dijo, yo oí de guerra, el número de guerra, bélico. Eso está bien. Allí, si eso es una verdad, pero no está representado el conflicto interior en el creyente en Romanos 7. En Romanos 7, el apóstol Pablo está hablando de la condición como judío queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. De eso es lo que está hablando en Romanos 7. Entonces explicamos todo lo que está en la condición del hombre sin la justicia de Dios, tomando como base Romanos 7. Y hay algunos aspectos o algunos términos que debemos estudiar para terminar de entender, comprender y de aceptar que Romanos 7 no tiene nada que ver con el conflicto interior en el creyente. Repito, Romanos 7 Pablo está presentando su condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Romanos 7, Romanos 8, si usted va a Romanos 8, ya Pablo presenta el creyente, el Pablo creyente, el Pablo convertido, donde el pecado no tiene dominio sobre él, porque ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8. Romanos 7, Pablo presenta su condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Romanos 8, Pablo presenta su condición como creyente, nacido de nuevo, donde hubo una extirpación de pecado de su espíritu, una extirpación del estado de pecado. Dios amputó el estado de pecado, imputó la justicia y amputó la muerte e imputó la vida. Y todo eso lo imputó en Jesús.
lo puso el pecado sobre Jesús, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Imputó también la muerte en Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario, murió espiritualmente, el Padre se separa de él y murió físicamente. Esto está claro, eso está claro en el texto sagrado. De modo que a mí nadie me puede venir a decir, nadie, óigame bien, présteme mucha atención a esta verdad que voy a decir, nadie me puede venir a decir que hay una condición de pecado en la cual usted no puede con él. Nadie. Cualquier condición de pecado en la que usted está y que usted está reincidiendo, está luchando y siempre cae, lucha y cae, es porque usted no ha tenido dominio propio, lo que llaman en karatein, que es la fuerza de la voluntad, y no has tenido dominio propio sobre el pecado por razones. No voy a entrar en ello porque eso tiene que ver con santidad genuina, por razones que no voy a entrar en ellas, ¿ok? Pero no hay un tipo de pecado, estamos hablando en cuanto a práctica, en el alma, no en el espíritu. El estado de pecado ya fue extirpado. Estamos hablando en cuanto a práctica. No hay un tipo de pecado en la que tú estás adicto o acostumbrado y que vienes haciendo o que venías haciendo antes de nacer de nuevo y naciste de nuevo, eres nueva criatura en el espíritu. Porque el texto dice, el que cree en Cristo nueva criatura es, pero en el espíritu. Y no hay un tipo de pecado. Un tipo de pecado que tú venías haciendo, porque en el espíritu no hay pecado, en el espíritu está la justicia de Dios, solo que el alma quedó habituada, acostumbrada, viciada, adicta a un tipo de pecado. Cualquiera que sea, la Biblia dice que tú puedes con ese pecado. La Biblia dice que tú puedes, que no quieres es otra cosa, pero tú puedes hacerlo. ¿Okay? Ahora, yo te voy a presentar algunas verdades que están en el texto que leímos de Romanos 7 para demostrarte que allí no está hablando Pablo de su condición como creyente, sino como judío. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, ¿ves? Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado, Romanos 7, que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre regenerado. Estos términos nos dan credibilidad para afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se refiere al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado que está en contraste a la ley mosaica, no lo pudo hacer. Pasemos a definir estos términos. Primero, el término que aparece, vendido al pecado. Romanos 7:14, vendido al pecado. Ese término aparece en Romanos 7:14. Se ajusta a la condición del creyente, se ajusta a la condición del Hijo de Dios, que por ende ha sido regenerado. El término regeneración es volverte al estado original antes de caer en Adán, antes de caer, en ese estado original en el que Adán estaba antes de caer. Eso es regeneración, que vino como producto de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión y propiciación. Y que todo esto se dio por amor, porque Dios nos amó, tuvo compasión, se movió misericordia, manifestó su gracia, nos dio su perdón, nos regeneró, y regenerando, pues por ende pasamos a ser sus hijos. Este término, vendido al pecado, ¿se ajusta al creyente? Vamos a ver. Literalmente, el texto vendido al pecado, literalmente destinado y marcado para hacer el mal. Eso es lo que significa vendido al pecado. Literalmente destinado y marcado para hacer el mal. Este es el sentido que tiene el término vendido. ¿Cuál sentido tiene? Literalmente destinado y marcado para hacer el mal. Si lo leemos de la versión amplificada, lo dice de esta manera. Cito: soy un hombre de carne
vendido como esclavo al pecado, al fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. La versión amplificada, cuando dice vendido al pecado, lo que quiere decir es esto: soy un hombre de carne vendido como el esclavo al pecado, a fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. Oigas, si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente, ¿cómo explicamos lo dicho por Pablo en la primera carta a Corintios, el capítulo 6, verso 20, y primera carta a Corintios, el capítulo 7, verso 30, donde dice que nosotros, quien la iglesia, el creyente regenerado, el Hijo de Dios, dice que fuimos comprados por precio de sangre, que fuimos comprados por Cristo? Entonces, debemos ponernos de acuerdo en estos dos términos, que hay un contraste muy grande en los dos pasajes. Uno, o somos vendidos al pecado o fuimos comprados por Cristo. Una de las dos no pueden ser. Ahora, las dos presentan unas verdades en cada pasaje. El primero, vendido al pecado, es una verdad. Sí, estábamos enajenados, vendidos, Cristo ya nos rescató, nos compró. Redención, un tipo de redención, nos compró, nos libró del estado de pecado. Ya fuimos comprados por Cristo por precio de sangre, pero estábamos, según Romanos 7, según primera carta a Corintios 6, 20 y 7, 30, ya fuimos comprados. Ya no le pertenecemos al pecado, ya no estamos vendidos al pecado, fuimos comprados con precio de sangre, fuimos comprados no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Es lo que dice el texto sagrado. Entonces, póngase a pensar, wow, Pablo en Romanos 7 dice que fuimos vendidos al pecado. Pero en Corintios, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice todo lo contrario. ¿Quién tiene razón? Las dos, porque son dos posiciones diferentes. Romanos 7 presenta al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de ley, nunca pudo. Y primera carta a Corintios 6, 20 y 7, 30 presenta al hombre regenerado, ya es hijo de Dios, ya fue comprado por precio de sangre. Entonces, estamos entendiendo que Romanos 7 no está hablando del creyente, del conflicto interior en el creyente. Por eso estoy presentando estos términos que aparecen en el pasaje, que no tienen relación con la iglesia, ni tienen relación con el Hijo de Dios, con el que es regenerado. ¿Ok? Otro término que aparece en el pasaje: el pecado que mora en mí. Oiga bien esto. Yo he dado consejerías en personas que me han llamado, e inclusive ministros que me han llamado, que están atados a un tipo de pecado, y la mayoría de ellos es inmoralidad sexual. Cualquiera que sea el tipo de fornicación, están atados a ese tipo de pecado. Y he conversado con ellos, he hablado con ellos. Y me han dicho, maestro, el problema es que la Biblia dice que estamos vendidos al pecado. No, la Biblia no dice eso. Dice, sí es verdad que la Biblia dice que estamos vendidos al pecado, pero esto es un pasado. En Adán caído estamos vendidos al pecado. En Cristo regenerado no estamos vendidos al pecado. O sea, no me venga usted con estas frases para justificar su condición de pecado. Usted puede con el pecado. Usted puede. No existe, bíblicamente hablando, no hay un tipo de pecado que te mantenga esclavo, que te mantenga atado en forma absoluta donde no puedas salir de él. Sí puedes, tú puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Entonces, este término no me lo utilice, vendido al pecado, no está hablando Pablo de él. El otro término es el pecado que mora en mí. Maestro, Pablo habla del pecado que mora en mí. En Romanos 7, en nosotros mora el pecado. Eso no es bíblico. O sea,
Es cierto que Pablo te dice el pecado que mora en mí, ya lo digo y repito, pero hablando de la condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley. No pudo. ¿Cómo va a poder si el pecado estaba en él? El estado de pecado estaba en él. Es la simiente satánica. Y la naturaleza de pecado estaba en él, que es la muerte eterna. Eso estaba en él, lo dominaba y lo llevaba. Era esclavo de esto, pero ya fuimos comprados. Entonces, no hay tal cosa como decir el pecado que mora en mí. Lo digo Pablo en Romanos 7, versos 17-20. ¿Por a qué se refería Pablo con esto? Pues repito, al hombre caído en Adán. Entonces, el verbo morar en griego, para que usted pueda entender esta verdad, el verbo morar en griego es oikeo, derivado de oikos. Oikeo, O-I-K-E-O, derivado de oikos, que indica una casa o habitación. Eso significa morar. En griego, el término morar en griego es oikeo, derivado de oiko, que indica una casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al morador, cuando dice el pecado que mora en mí, tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño y propietario de la morada. Esto hace entender, presta atención, desde el punto de vista etimológico, que el pecado no solo mora en el hombre, sino que se ha hecho dueño y señor de él, según lo que Pablo viene hablando en Romanos 7, refiriéndose a la condición del hombre caído en Adán. ¿Tiene esto que ver con el creyente? No, en ninguna parte esto se ajusta al creyente. Todo esto está en contraste con lo dicho por Pablo en Romanos 8:9, un capítulo después, cuando hace referencia al Espíritu Santo como el que habita y hace de nosotros su morada. Además de esto, en primera carta a Corintios 3:16, se da testimonio de nosotros como morada del Espíritu. Santiago 4:5 hace la misma referencia. Cabe aclarar que el término morada que se utilizó para hacer referencia al creyente como casa de Dios en el Espíritu es el mismo que se utilizó para referirse al pecado que mora en mí, indicando que el Espíritu Santo, además de morar en mí, no solamente es el que mora, es el dueño de la morada, es propietario de mi cuerpo. Debemos estar de acuerdo en algo. O somos morada y propiedad del pecado, según Romanos 7, o somos morada y propiedad del Espíritu Santo, según Romanos 8:9, primera carta a Corintios 3:16, Santiago 4:5. Vamos a ponernos de acuerdo en estas condiciones. O sea, ¿por qué estoy presentando esto? Porque a mí no me venga usted a decir, maestro, el problema es que yo estoy en este pecado porque somos vendidos al pecado, el pecado que mora en mí. No, Pablo no está hablando de la condición del creyente. Usted puede, independientemente del pecado en el que usted esté, usted puede. Sí puede. Entiendo que cuando el apóstol Pablo dice todo lo puede en Cristo que se fortalece, viene hablando en relación a su estado financiero. Se vive en abundancia, se vive en escasez, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero es un texto de todo lo puede en Cristo, se ajusta también a esa adicción de pecado en la que tú venías haciendo antes de nacer de nuevo, o esa adicción de pecado que tú empezaste a desarrollar y a hacer y a practicar ya naciendo de nuevo. Tú puedes. Otra expresión, miserable de mí. Esto aparece en Romanos 7, 24. Romanos 7, verso 24. Miserable de mí.
Fíjese cómo Pablo se expresó. Entonces, imagínense a un apóstol Pablo expresándote de esa forma, siendo regenerado, siendo un hijo de Dios. Miserable de mí. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Se ajusta ese término al creyente? Vamos a ver. El término miserable es aplicado a una persona que se encuentra en el estado de desventura por la condición baja y degradante en la que vive. Todo esto está en contraste con las bendiciones y los valores que tenemos en Cristo. Según lo dicho por Pablo en Efesios 1:18, nosotros, la iglesia, el Hijo de Dios, los regenerados, nosotros como hijos de Dios somos la riqueza más grande que Dios tiene en gloria. Nosotros, según lo que Pablo dice en Romanos 1:18, somos la riqueza más grande que Dios tiene en gloria. Que esto no se ajusta a lo que Pablo presenta en Romanos 7, capítulo 24, cuando dice miserable de mí. Es una condición de desventura de un mendigo, de un hombre que no tiene recursos, desprovisto, de un huérfano. No es la condición del creyente. ¿De qué viene hablando Pablo en Romanos 7, maestro del diseño? De su experiencia como judío, caído en Adán, con la naturaleza de pecado en él y la muerte satánica en él, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo porque consiguió una ley que supera la ley mosaica. ¿Cuál ley? La ley que se activó en el huerto del Edén por haberse violado el mandamiento: no comerás de este árbol, del fruto del árbol prohibido. Señores, en conclusión, según estos tres términos, ¿cuáles, maestro? Vendido al pecado, el pecado que mora en mí y miserable de mí, Pablo no negativamente